Así fue como me enredé con el asistente de mi papá. Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren súper bien. Y en esta ocasión, amistades, les traigo un relato de aquel amigo, no sé si se recuerdan ustedes, de aquel muchacho que me contó su primera vez con el jornalero, con Piero. Aquel hombre musculoso que trabajaba en una hacienda, que lo llevó a una parte, lo llevó a un lugar y ahí fue donde se lo procedieron por primera vez. Pues ese mismo chico de ese relato me ha enviado este otro que prácticamente es como su segunda vez. Así es que, miren, este relato está bastante lleno de un montón de detalles, de varias cosas muy emocionantes y espero que le pongan, que le pongan mucha atención a todos esos detallitos, ¿verdad? Que hacen que esta historia sea bastante interesante y muy entretenida. Así es que pónganse súper cómodos y comencemos ya esta nueva aventura. Hola Carlos, espero que te encuentres muy bien. Un saludo a toda tu audiencia que siempre está atenta de estos relatos candentes que contamos nosotros, tus suscriptores, en tu canal. Mi nombre es Ares y voy a relatarles básicamente mi segunda experiencia en mi vida con un hombre. Se trata de un joven de 26 años de edad que trabajó con mi papá. Después de que tuve aquellos dos ardientes encuentros con Piero, el jornalero de origen italiano. Miren, acababa yo de cumplir mis 15 años y quería básicamente comerme al mundo, como todo buen adolescente. Desarrollarme dentro del mundo del arte, del diseño y de la escultura, la ilustración y hasta la pintura. Y eso me llevaba a estar bastante atento a todo mi entorno. Bueno, la cosa es que yo comencé a dibujar a hombres y a mujeres sin absolutamente nada encima. A mi familia, fíjense que les fascinaban mucho todos mis cuadros y varios de mis dibujos están enmarcados en las casas de mis parientes. Estaba siempre atento a hombres guapos para poderlos dibujar en mi casa. Y así fue como yo dibujé también a Piero el italiano, el jornalero, y aún todavía conservo ese dibujo. Para esos días, mi papá, que tenía un negocio floreciente, decidió contratar al hijo de una amiga de él. Se trataba de Ricardo, un joven de 26 años de edad que practicaba el ciclismo de carrera. Era un hombre con aspecto vasco. Siempre se cargaba su rostro muy bien afeitado, a pesar de que él pudo haber tenido o mantenido una barba bien hermosa. Papá lo llevó a comer a la casa el día en que acordaron básicamente trabajar juntos. Miren, ese día yo llegué del colegio y me topé con esa gran sorpresa en la casa. Fíjense que, miren, cómo es de pequeño el mundo, amigos. Al ver a este hombre, básicamente ahí fue donde yo me llevé con esta sorpresa. Nosotros ya nos conocíamos y su hermano menor, que hoy en día es militar, era mi mejor amigo. Nosotros dos básicamente éramos uña y mugre con su hermano. A Ricardo eventualmente lo veía practicando con su bicicleta en una pista que quedaba bastante cerca de mi casa. Ricardo era un hombre muy simpático, muy conservador y tenía fama entre las chicas de que él era un muy buen bailarín. Empecé en ese momento a pensar cosas indebidas con él en las noches y a imaginarme que él me hacía lo mismo que me hacía aquel jornalero que era 10 años mayor que él. Empecé a investigar todo sobre él a través de su hermano, quien me contó cosas que me dejaron con la boca abierta, cosas que no se imaginan ustedes y ahorita les voy a contar. Fíjense amigos, y este chisme sí está súper nice, súper bueno.
Resulta de que Ricardo, junto con su hermano mayor y un vecino de ellos, a quien yo también conocía, se turnaban para proceder a un vecinito que era también conocido mío. Dicho vecinito era un gordito que era bastante afeminado, fíjense, y a quien conocían por ser así como el terror de los chicos en el sector donde él vive. Porque aparentemente este gordito, amigos, le daba la caricia a todo aquel que él podía. ¡Wow! Imagínense eso. Eso me lo contó Ricardo y fue básicamente el condimento perfecto para la obsesión que yo tenía en esos días con el asistente de mi papá. Bueno, a partir de esa información, yo comencé ya a planificar cómo podría acercármele a Ricardo para lograr que él también me hiciera lo mismo que me hizo el jornalero, Piero. Bueno, comencé a visualizarme con Ricardo. Empecé a imaginarme que me lo conseguía en todos lados, o sea, que me lo encontraba en todas partes. También comencé a creerme que él estaba interesado también en darme el cariñito, el que le daba o que me hacía también lo mismo que aquel gordito. Sin saber, yo estaba aplicando lo que mucho más adelante conocí como la ley de la atracción. Realmente él se convirtió en una obsesión, porque hasta tenía un diario, fíjense, donde yo escribía lo que deseaba hacer con él y también incluía referencias si me lo encontraba seguido en la calle, de cómo iba vestido y entre otros detalles. En una oportunidad venía yo de hacer tareas y ya casi iba a ser de noche y pasé por una academia donde Ricardo estaba estudiando. Me lo encontré en la entrada del instituto. Lo saludé y me invitó a tomarme una gaseosa. Yo me sentía súper emocionado porque básicamente era nuestro primer encuentro a solas. Desde que yo sabía de lo que él era capaz de hacer con uno de chico. Se podía decir que básicamente esta era mi primera cita con él. Me puse muy tenso en algún momento de la velada y él se dio cuenta y me preguntó que qué onda, ¿verdad? Que qué me sucedía. Yo intenté disimular lo más que podía y me dijo que él se imaginaba que era lo que estaba pasando por mi cabecita. Yo le pregunté a qué se refería, mientras él, con su mirada fija en mi rostro, me dijo: desde hace un tiempo he notado cómo me vuelves a ver. E incluso siento que quieres más de una amistad conmigo. Yo me quedé en shock, amigos. Quedé como impactado en ese momento porque Ricardo dejó claro que yo había sido bastante evidente o que había sido muy obvio con él. Le quité la mirada con vergüenza y le dije que yo sabía unas cositas de él, unos detalles. Y empecé a contarle lo que me habían dicho de la relación de él, su hermano y su vecino, que tenía con aquel chico que vivía cerca de ellos. Miren, en ese momento, amigos, él se soltó una gran carcajada y me dijo: entonces, ¿tú también quieres tener acción conmigo? Yo le dije que no sabía realmente cómo hacerlo, porque tampoco le iba a revelar que yo ya había estado con el jornalero o con otro hombre 2 veces. Le pregunté también que si estaba dispuesto y me dijo que sí podía hacerlo, pero que debíamos tener un sumo cuidado porque estaba trabajando con mi papá y básicamente él era su jefe. En cuanto me dijo esto, amigos, en cuanto él me confirmó de que sí podía haber algo entre nosotros, mi pecho, yo sentí como que mi corazón comenzó a acelerarse, amigos, y como que estaba a punto de estallarme algo en el pecho. Esa misma noche, y debido a mi insistencia, él me contó qué era lo que él le hacía a aquel vecinito cuando estaban a solas.
Y eso me permitió echar mi imaginación a volar y también entender qué era lo que a Ricardo le gustaba hacerle a aquel vecinito gordito. Creo, amigos, que por unos meses más continué frecuentando los sitios que él frecuentaba. Y ahí fue donde yo conocí a uno de los amigos, básicamente de los más cercanos amigos que tenía Ricardo, que por cierto se llamaba Juan. Juan, aparte de ser amigo de Ricardo, también era su cuñado, porque había olvidado contarles un detallito que es un tanto relevante para esta historia. Fíjense que Ricardo tenía una novia. Y sí, amigos, era una chica bien hermosa, bien bonita, que con el tiempo también terminó siendo mi gran amiga. Básicamente casi fuimos como hermanos, así como dicen, amigos, hermanos de leche. Hoy en día yo pienso, amigos, que yo llegué prácticamente a tener acción mucho más antes con su novio que ella, que era básicamente su novia oficial. Bueno, volviendo al tema de Juan, el amigo y cuñado de Ricardo, fíjense que él estaba súper claro acerca de mi orientación, porque siempre con sarcasmo decía cosas o hacía comentarios de mí, como dando a entender que a mí me gustaban también los hombres. Supuse que Ricardo le había contado, que él le había contado a Ricardo, y con el tiempo me enteré que sí, amigos, había sido así. Miren qué chismoso nos salió este Juan. Ricardo me dejó básicamente en evidencia con su amigo Juan. En una oportunidad, Juan me contó en modo de anécdota, así como chistosa, que él llegó a ver a Ricardo con el muñeco completamente despierto y que parecía como una manguera. Y sí, también, miren, si él me contó eso es porque sabía que yo quizás sí estaba interesado o que estaba bien loco por Ricardo. Ese tipo de datos a mí me iban creciendo, me iban dando así como mucha expectativa. Cuando veía a Ricardo entrenar con su ciclo, cuando veía a Ricardo entrenar con su bicicleta, y yo me quedaba fascinado viéndole sus licras, amigos. Yo no podía quitarle la mirada de encima a todo aquello que se le marcaba, y se le marcaba súper bien. Entonces me di la tarea de comenzar a buscar la oportunidad para que él y yo quedáramos completamente solos. En mi casa casi siempre, todo el tiempo había gente. Sin embargo, en mi obsesión conseguí una posibilidad de que él pudiera ir a mi casa y meterlo a mi habitación, mientras mis padres estaban en misa. Y ya les voy a contar qué fue lo que yo hice para poder lograr este objetivo. Fíjense que pasé de nuevo por el instituto donde estudiaba él, le conté cuál era mi plan y me dijo que sí, que estaba perfecto y que así lo íbamos a hacer. También le dije que yo iba a dejar una señal en la jardinera que no era más que un pañuelo amarrado en la parte de afuera de mi habitación para que cuando él llegara entendiera que yo estaba solo, amigos, para que no tuviera que dar ninguna explicación con respecto a su visita. Y fíjense que así mismo ocurrió. Me quedé solo, mi familia se iban para misa y luego iban a comerse un postre, algo así como helados, y yo me quedé solito viendo el fútbol supuestamente porque estábamos en pleno mundial. El sonido de una llave en la reja de mi casa me avisó que él había llegado y entró con su bicicleta. Venía así, amigos, súper sudado, y al entrar le dije que si quería que se quitara la camiseta y me dijo: no te apresures, de que me la voy a retirar, me la voy a retirar. Y también lo demás. Diciendo esto último, me guiñó así un ojo. Y miren, yo me emocioné tanto, amigos, con ese gesto que tuvo él. Y yo sentí como que si mi corazón me iba a explotar.
En vista de que tenía el tiempo contado, amigos, súper corto pues, y no quería meterme en problemas, empezamos a hacer todo en cuenta regresiva. Él me pidió agua mientras metía su bicicleta al garaje de mi casa. Al entrar a la sala de mi casa, se retiró la playera y se la colocó así en el hombro mientras estaba tomando el vaso con agua. Y yo en ese momento comencé a ver la cruz de vello que tenía en su pecho y cómo se interrumpía ese montón de vello en el cinturón de su pantalón. Y en eso, amigos, él me veía y se ponía a reír. ¿Quién sabe qué cosas estaban pasando por su mente en ese instante? Pero atención, ojo con esto. Pasó algo que yo no me lo esperaba. Inexplicablemente, amigos, y como que fue cosa del destino, no estoy seguro qué fue lo que pasó, pero se fue la luz en el sector y quedamos a total oscuras. Él todavía no había terminado de tomarse el vaso con agua y recuerdo que dijo esto cuando nos quedamos a oscuras: esto va a ser bastante romántico. Y de una vez prosiguió, amigos, diciéndome: me habías contado que tenías la curiosidad de ver qué es lo que tengo aquí, que querías conocerlo y verlo. ¿Dónde lo hacemos?, me preguntó. ¿Aquí mismo o nos vamos para tu habitación? En ese momento, amigos, yo comencé a temblar. Ricardo básicamente había tomado el control de la situación. Nervioso, lo hice pasar a mi habitación, llevándolo de la mano porque no había luz, ¿verdad? Bien lindos, parecíamos como pareja, parecíamos novios. Estaba yo tan cerca de él y sentía su perfume mezclado con su sudor. Sabía que él se había preparado para mí y eso me encantaba. Pensar en eso me hacía sentir bien especial. Bueno, una vez entramos en mi habitación, yo me senté en la cama y él se acercó a la ventana que daba hacia la calle y soltó el pañuelo que yo había amarrado como señal de que él podía entrar. Me dijo que alzara mi muñeca y agarró el pañuelo y me lo amarró en la muñeca derecha. Aunque no había suficiente luz, la noche estaba clara y yo podía ver su silueta delante de mí. Él me pidió mis manos y las colocó en cierto lugar, invitándome a que yo explorara todo aquello que él tenía. Yo estaba tan nervioso, amigos, apenas tenía 15 años, y aunque yo ya había tenido 2 experiencias, 2 encuentros, que ustedes ya saben cuáles son, esta nueva oportunidad era totalmente diferente. Comencé muy torpemente a explorar todo aquello que él tenía. Lamentaba mucho que no hubiera luz para poder observar por primera vez a aquel muñeco en todo su esplendor. A como pude, amigos, vine yo y desenvainé esa gran espada. Hoy en día, con mi experiencia, puedo calcular que ese pajarraco tenía unas dimensiones cercanas a unos 19 centímetros. Este amigo sí tenía algo bastante voluminoso. Él me dijo que me imaginara que era un sorbete y que si quería podía probarlo. Fue fascinante hacer todo eso, amigos, y obviamente yo le dije que sí, y en ese instante me predispuse a comer sorbete. Y así estuve un largo rato degustando de mi helado. Y miren, no me di cuenta en el momento en el que me pidió que me levantara, porque él ya quería proceder. Me preguntó que si estaba preparado para eso, ¿verdad? Y le dije que sí, pero que por favor lo hiciera con mucha paciencia. Así fue. Sentí que ya estaba listo el acceso para que él pudiera proceder. Y miren, me encantó tanto la forma en que lo hizo, porque fue lento, fue despacio y lo hizo bastante bien, amigos. Yo no sentí incomodidades, no sentí nada extraño y él estaba ahí bien determinado en su faena, en lo que tenía que hacer. Y en un momento estábamos los dos ahí
conectados, haciendo de las nuestras. Él sabía que estábamos con el tiempo muy restringido y que teníamos que apurarnos lastimosamente. Comenzamos a experimentar diferentes posturas. Comenzamos por aquí, terminamos por allá y así. Y cuando yo menos me di cuenta, este chico estaba estallando, amigos. Era como un volcán en erupción. Nos quedamos ahí los dos quietecitos, todavía procesando yo todo aquello que había sucedido, cuando de repente él reacciona y me dice: quiero ir a la ducha para lavarme un poco el sudor. Y bueno, nos metimos ahí a la ducha, al baño, y durante nos estábamos lavando, me preguntó que si me había gustado lo que él y sus hermanos también le hacían al vecinito y que ahora él me lo había hecho a mí. Obviamente yo le dije que sí, que estaba fascinado. Aunque yo ya me estaba empezando a poner bastante nervioso, fíjense, porque ya sospechaba que mi familia iba a venir, ya podían estar regresando hacia la casa y debíamos evitar que ellos supieran que alguien me había venido a visitar, mientras yo había quedado o estaba solito. Se vistió como pudo, tomó más agua, sacó su bicicleta del garaje y lo acompañé a la salida. Y con una pedaleada intensa se alejó de mi casa. Yo vi a aquel chico alejarse y yo dije: ay, qué lástima que no duró más tiempo, pero ni modo. Así fue nuestra primera experiencia y ahí estaba él alejándose. Yo estaba con una gran sonrisota, amigos, súper feliz. Y entré corriendo a la casa a tratar de borrar toda evidencia y esperar con esa gran sonrisa de felicidad a mis padres y a mis hermanos. Así fue como terminó mi primera vez con el asistente de mi papá. Les comento que esta situación se repitió otras veces, no fue la única esta vez, en la empresa de mi padre, y lo hicimos hasta en un aula desocupada en el instituto donde él estaba haciendo los cursos por las noches. Si desean que les cuente estas otras historias, solo díganmelo, déjenme aquí en los comentarios si quieren que les relate esas otras experiencias y conseguiré el tiempo para podérselas redactar. Como en mi anterior historia, les pido disculpas por tantos detalles, pero es que yo me meto dentro de esos ardientes recuerdos y van aflorando cosas que yo tenía guardadas en mi pecho. No se crean que para llegar a este relato he tenido que recortar muchas partes del mismo para tratar de que no sea tan extenso y ustedes no se aburran. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Hasta el próximo relato. Wow, amigo, muchas gracias por este relato tan precioso, qué bonito, de verdad no me esperé que fuera de esa manera. Cuando me dijiste, cuando vi el título de este relato, El asistente de mi papá, yo me imaginé que lo habían hecho, o sea, que tu primera experiencia había sido así como en una oficina o algo así. No me imaginé que fue en tu propia habitación. Ya me imagino todas esas autodeslactosadas que te diste en tu cuarto, imaginando lo que habías hecho ahí con este chico bien experimentado. Eso me ha dejado con la boca abierta. Y gracias siempre por incluir todos esos detalles, porque así hacen de que la historia tenga como más sentido, que la historia no se sienta así tan corta, y a mí me encanta que me cuenten todos esos detallitos, hacen que todo se vuelva mejor, pues. Así es que muchas gracias por haberme compartido ese relato. En realidad no tengo mucho que agregarle porque está bastante detallado, está muy bien redactado y te agradezco 1.000.000 por eso. Y ustedes, amigos, ¿qué piensan de este relato? Por favor, déjenme acá sus comentarios. Si todavía no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse en este momento, dejen su bonito like y activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo un relato nuevo, pues. Así que nada, los voy dejando ahí con esta historia. Espero que se sigan entreteniendo y que sigan viendo el demás contenido que les traigo a ustedes acá en mi canal. Un montón de besos y un montón de abrazos a todos. Los quiero muchísimo. Bye.